Elecciones Ecuador, segunda vuelta, el próximo 13 de abril. Después de todo lo expuesto, que muestra la situación del Ecuador, la proximidad de los dos candidatos, del candidato presidente Noboa y de la candidata correísta del socialismo del siglo XXI, González, después de todos los elementos que hacen del próximo 13 de abril una elección crítica para la historia y el futuro del pueblo ecuatoriano y de las Américas, la pregunta es: ¿por qué el Ecuador vive este momento de angustia? ¿Cuál es la razón por la que un país como el Ecuador, que es el único país que sale de una dictadura del socialismo del siglo XXI pacíficamente, a través de la gestión del presidente Lenín Moreno, que empieza un proceso de retorno y de transición a la democracia y de destrucción del narcoestado que Rafael Correa en sus más de 10 años de gobierno había establecido? ¿Por qué el Ecuador está en esta situación en la que el crimen organizado sigue siendo un actor político que puede tomar el poder por la vía democrática? ¿Qué ha pasado en el Ecuador? Y la respuesta es que no se ha terminado la transición de la dictadura a la democracia iniciada por el presidente Lenín Moreno por diferentes razones. Porque hay gente que por alguna razón, políticos, comunicadores, académicos, todavía no quieren reconocer que el régimen de Correa fue una dictadura. Más de 10 años con presos políticos, con narcoestado, con ruptura de los compromisos internacionales de lucha contra el narcotráfico, acogiendo el crimen organizado, sometido a las dictaduras de Cuba, Venezuela, soportando el discurso antiimperialista y proclamando que la lucha contra el narcotráfico es un fracaso, entre otras cosas. Narcovalija diplomática de por medio, y el precedente del gran karma de haber tenido Rafael Correa, su padre, como preso por narcotráfico en los Estados Unidos. Nadie se quiere acordar que eso fue una dictadura. El Ecuador no vivió un tiempo de normalidad en el régimen de Correa cuando él se atribuía la condición de ser el poder total. Él decía: yo soy el jefe del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, él era el Estado. Habían presos políticos a los que nuestro Comité de Derechos Humanos, presidido por Armando Valladares y acompañado de Marcel Feró, tuvieron que ir a visitar en el Ecuador para que se les respeten condiciones mínimas de vida. El exilio político creció, se produjeron ataques estruendosos contra los medios de comunicación, contra el patrimonio de ciudadanos notables, y tuvo gente que salir al exilio. La primera razón es porque no se ha tomado conciencia de que Lenín Moreno puso en curso un proceso de transición de la dictadura a la democracia, y es el único que lo logró, porque le devolvió al Ecuador el Estado de Derecho, le devolvió al Ecuador la posibilidad de elecciones libres y limpias, y el resultado de eso fue la presidencia de Guillermo Lasso. Le devolvió al Ecuador la posibilidad de ser un sujeto respetado en el ámbito internacional y seguir creciendo económicamente. El crimen sigue usando los mecanismos de la democracia para destruirla, y el ejemplo es Ecuador. El ejemplo es Ecuador porque durante la presidencia de Guillermo Lasso no se continuó con dos elementos esenciales que hacen a una transición de la dictadura a la democracia, y anótese esto para los casos que vienen en Venezuela, en Nicaragua, en Bolivia y en los países afectados por gobiernos paradictatoriales como el de la Argentina. Para terminar con el control político del crimen organizado hay que hacer por lo menos dos cosas después de que ellos han estado en el gobierno. La primera es: hay que terminar con las leyes de la dictadura, y el Ecuador está atrapado en la constitución de la dictadura del socialismo del siglo XXI, que entre otras cosas lo ha proclamado y lo ha dejado como Estado plurinacional, pero que le ha dejado una serie de instituciones que, si no son cambiadas, el Ecuador no va a tener democracia plena.
hay leyes menores que aquello que influyen en las instituciones hoy día todavía controladas por elementos personales dependientes de la dictadura, que obviamente ayudan a que aparezca un candidato o una candidata con opciones para volver el poder al crimen organizado, terminar las leyes de la dictadura. Y el segundo es el tema de la impunidad. Aunque se ha avanzado tanto en el Ecuador, que es uno de los pocos países que tiene al exdictador Correa y a gente de su grupo criminal condenados con sentencias ejecutoriadas, no ha habido gobierno en el Ecuador, incluyendo al de Noboa, que haga ejecutar esas sentencias. ¿Por qué? Porque han tenido que hacer acuerdos políticos, entre comillas, con los representantes del Parlamento que protegen a esos condenados. Se ha llegado al punto en el que el gobierno de Guillermo Lasso ha hecho la vista gorda cuando una exministra condenada y refugiada en la embajada argentina del kirchnerismo, del socialismo del siglo XXI, simplemente se evaporó. El gobierno de Noboa ha sido un poco más firme con el tema de México, pero no hay que olvidar que la dictadura de Venezuela hace unas semanas ha propuesto al gobierno del Ecuador darle salvoconducto a los 5 secuestrados que están en la embajada argentina en Caracas, a cambio de que liberen a, que es uno de los objetivos que tiene este sistema. Resumo esto para decirles que la segunda vuelta en el Ecuador refleja un proceso de transición incompleto, un proceso que tiene que ser completado con la vuelta al Estado de Derecho correcto a través de leyes que no violen los derechos humanos, porque las leyes infames que instituye el socialismo del siglo XXI en sus regímenes dictatoriales son leyes violatorias de los derechos humanos. Y hecho eso, hay que ejecutar el tema del no a la impunidad. Yo no tengo duda de que el candidato presidente Noboa posiblemente va a ganar la elección. Pero el Ecuador y su presidente que elijan, si es Noboa el próximo 13 de abril, tiene que saber que su misión es terminar con la transición a la democracia. Y eso quiere decir, entre otras cosas, sacar del escenario político al partido, al instrumento y a los instrumentos que usa el crimen organizado, el socialismo del siglo XXI, el castrochavismo o el correísmo en el Ecuador del escenario político, porque si no van a seguir disputando el poder con delincuentes, con el riesgo de fraude, con el riesgo de asesinatos como el del Fernando Villavicencio, que nadie se acuerda. Fernando sería el presidente del Ecuador si no lo hubieran matado. Están condenados los asesinos, los sicarios, pero ¿y los autores intelectuales, los autores mediatos, dónde están? Seguramente en la campaña de la señora González, o soportando ese tipo de campaña, porque lo que quiere el correísmo, que es el castrochavismo, el socialismo del siglo XXI, es impunidad. Impunidad para Correa, impunidad para su equipo, impunidad para los asesinos de Fernando Villavicencio. Y aquí se ha preguntado cómo lo van a hacer, como lo han hecho con Evo Morales, como lo han hecho con Lula da Silva, al que han sacado de la cárcel para ponerlo en la presidencia, saben cómo hacerlo. No se olviden que si el presidente electo el próximo 13 de abril es Noboa, la única tarea que tiene el pueblo y el gobierno del Ecuador es terminar la transición a la democracia, separando al crimen organizado del escenario político.